En Para Todos presentamos La Escuela del Aire. Nuestras lenguas y culturas cuidaremos con la educación. Ministerio de Educación. Con la Escuela del Aire. Así es, ya estamos con el Ministerio de Educación y el bloque de la Escuela del Aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también vamos a dar unos resultados que realmente le interesa a todos los padres porque están muy preocupados por sus hijos. Resultados de la evaluación censal de estudiantes 2013. ¿Qué tanto han subido los estudiantes? ¿Han bajado? ¿Cómo de repente, papá, mamá, que de repente tu hijo ha sido evaluado y no sabes cómo le ha ido? Hoy te vamos a contar de forma muy sencilla cómo ver los resultados de tu hijo. Y para hablar más del tema, ahondar, ya contamos con la presencia de Fernando Llanos. Él es especialista de Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto tenerte acá en nuestra cabina para hablar sobre este importante tema, sobre, la evaluación censal, como ya lo había mencionado Cintia. Y es que hoy en día, mucho se viene hablando sobre los bajos niveles de comprensión lectora, de razonamiento matemático, y es que en realidad tú nos traes muy buenas noticias porque ya poco a poco hemos ido subiendo esos niveles, ¿verdad? Así es, estas evaluaciones se vienen aplicando desde el 2007, ¿ya? ¿no? Y en el 2007, por ejemplo, en comprensión lectora estábamos más o menos en un 14-15%. Sin embargo, ahora, en el 2013, ¿no? Hemos tenido resultados que han ido ascendiendo. Desde 2007 al 2013 ha habido un incremento desde el 15% hasta el 33% de niños que se ubican en un nivel satisfactorio, o sea, en un nivel que el sistema educativo espera en el que estén los chicos al terminar segundo grado de primaria. Digamos, cuando se aplica esta evaluación, ¿qué niveles hay? ¿Qué criterios de evaluación hay? Para reportar los resultados nosotros tenemos 3 niveles. ¿Ya? El nivel satisfactorio, que es el nivel en el cual el sistema educativo espera que los niños estén, es decir, son niños que comprenden globalmente textos, diversos tipos de textos, y además son capaces de resolver problemas matemáticos de diversa dificultad, ¿no? Adecuados al segundo grado de primaria. Ojo que este nivel satisfactorio no implica un nivel destacado, sobresaliente. Es un nivel mínimo suficiente, ¿no? Estamos hablando de la evaluación censal de primaria, no secundaria. Ojo, de repente con los padres que están escuchando. Sí. La evaluación censal de estudiantes se aplica a segundo grado de primaria, ¿no? En escuelas de educación básica regular, donde los niños tienen el castellano como lengua materna, claro. Y además en cuarto grado de primaria, en educación intercultural bilingüe, ¿no? Que son niños que tienen el castellano como segunda lengua. Son 2 grupos de poblaciones. Para estos 2 grupos de poblaciones nosotros tenemos 3 niveles. El nivel satisfactorio, que es el nivel que acabo de decir, el nivel esperado. En segundo lugar, el nivel en proceso, ¿no? Que es el nivel en el cual los chicos no han logrado los aprendizajes esperados, pero están en proceso, ¿no? Resuelven las preguntas más sencillas de la prueba. Y un tercer y último nivel es el nivel en inicio. Este nivel en inicio es aquel nivel donde los niños no resuelven, incluso las preguntas más sencillas de la prueba, ¿no? Y de hecho, no han logrado los aprendizajes esperados. Claro que sí. Es bastante claro que digamos que los resultados han mejorado desde el 2012, pero nos sorprende que en el interior, sigan subiendo. O sea, ellos son los que resaltan, de acuerdo, mejor dicho, a diferencia de Lima. Sí, eso es bien interesante porque, como tú dices, ¿no? O sea, desde el 2007 al 2013 han ido incrementando, se ha duplicado. Claro. Pero del 2012 al 2013 ha habido un incremento tanto en lectura como en matemática. ¿Por qué? Porque el 2012 todavía, por ejemplo, matemática como que se había estancado, ¿no? Entonces, esto puede deberse a que el Ministerio de Educación ha comenzado a incidir, a intervenir más precisamente en aquellas áreas donde se necesita más. Claro. O sea, en las áreas rurales, por ejemplo, en las escuelas multigrado, ¿no? E incluso también en las escuelas C&B. Esto está rindiendo frutos, ¿no? Entonces, claro, estas escuelas rurales, por ejemplo, multigrado, han tenido siempre porcentaje de niños, muy poco porcentaje de niños en el nivel satisfactorio, y esto ha ido incrementándose. Todavía siguen siendo bajos, ¿no? Claro. Es más, todavía siguen siendo más bajos que los urbanos, por ejemplo. Pero los puntos que han incrementado es notable. En cambio, por ejemplo, en escuelas urbanas no ha subido tanto como en escuelas rurales.
Pero según algunas estadísticas que nos han hecho llegar, efectivamente, como lo había mencionado Cintia, digamos que el extremo sur las regiones que están ubicadas al sur de nuestro país son las que mejor se han implementado o las que mejores han salido en estos resultados en comparación de otras regiones del Perú. ¿A qué se debe esto? A eso, ¿no? O sea, a la intervención que ha tenido el Ministerio de Educación, por ejemplo, en programas, digamos, puntuales, ¿no? El Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje, que es el llamado PELA, ¿no? Que es un programa que se ha venido implementando ya desde hace varios años. Y que es un acompañamiento pedagógico, ¿no? Que se le da a los docentes en varias escuelas, especialmente en zonas, digamos, sensibles como las zonas rurales, por ejemplo. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué esa diferencia de que el extremo norte o el extremo centro del Perú, por ejemplo, no responda muy bien a las evaluaciones? Bueno, puede deberse uno al nivel de intervención, el apoyo de los gobiernos regionales, ¿no? El apoyo de la DRE, de la UGEL, porque no solamente es algo que depende solo de PELA, por ejemplo, o algo que solo depende incluso del Ministerio de Educación, sino depende de varios factores, ¿no? Cómo actúan las DRE, las UGEL, los mismos padres de familia, ¿no? El compromiso que también tienen los docentes, el nivel de capacitaciones que hay en esa región, ¿no? Porque como ustedes saben ya estamos viviendo un proceso de descentralización. Entonces, digamos, cada gobierno regional, cada DRE, cada UGEL también interviene de forma distinta también, sí, ¿no? Ahora hay que mandar pues una felicitación a las regiones andinas y amazónicas porque son ellos los que pues tienen un desempeño prometedor. Así y es realmente cómo se esfuerzan. Ahora, el rendimiento está mejorando. ¿En qué áreas? Estamos hablando matemática y comprensión lectora. ¿Por qué hay tanta dificultad con matemáticas? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay una especie de enseñanza mecanizada, digamos, de la matemática, ¿no? Se piensa solamente que la matemática es sumar, restar. Por ejemplo, estamos hablando de segundo grado, solamente sumar, restar, saber el orden de los números, ¿no? O sea, simplemente operaciones algorítmicas que le dicen, ¿no? Entonces, el niño se mecaniza, ¿no? En cambio no están muy familiarizados con la resolución de problemas o con la aplicación de los conocimientos matemáticos en la vida cotidiana. Exacto, justo con lo que me veíamos conversando en otros programas, cómo los padres deben ayudar a sus hijos a aplicar pues los métodos de matemática en su vida cotidiana, hacer compras, ¿no? Así es, hacer compras, ir al mercado, verificar cuánto cuestan los productos, saber si compro, no sé, pues 1 kilo de papas y 2 kilos de tomate, más o menos cuánto me va a salir, el cálculo, porque a veces ni siquiera es necesario en un momento sumar exactamente. Pero el niño ya de esa edad, de segundo grado, ya puede estimar o calcular, digamos, cantidades aproximadas. Claro, me parece mentira, en ese tipo de estimación de cálculo, él utiliza una mayor complejidad en el razonamiento que simplemente sumar y restar, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Ahora, estamos hablando de los colegios estatales, ¿no? Colegios públicos. Así. Los colegios privados, si bien es cierto, ellos pues tienen, digamos, una educación muchísimo mejor, pero también ha tenido su recaída. Sí, bueno, hay que aclarar que esta evaluación censal, porque a veces eso no queda claro, la evaluación censal de estudiantes que se aplica a segundo grado de primaria está dirigida tanto a escuelas públicas como a escuelas privadas, ¿no es cierto? Entonces, sí, en las escuelas públicas ha habido un mayor incremento, un mayor porcentaje de, mayores puntos, digamos, en relación con el año pasado, y las escuelas privadas es como si se hubieran estancado. Ahora, hay que aclarar dos cosas. Uno, las escuelas privadas siguen estando un poco mejor que las escuelas públicas, sí, ¿no es cierto? Eso sí. Pero, como decía, las escuelas públicas han mejorado un poquito más que las privadas. Una hipótesis, porque digamos, para eso tendría que haber un estudio, ¿no? Claro. Es que hay digamos, o sea, han abierto más escuelas particulares, ¿no es cierto?, que posiblemente no tienen muy buena calidad. El año pasado ya se veía en matemática, por ejemplo. En matemática se veía que las escuelas particulares en general, pues no estoy hablando en global, las escuelas particulares de los conos, o sea, cono norte o cono sur, de estos distritos en Lima, ¿no? Salían con más bajos resultados que las escuelas públicas de estos dos conos, por ejemplo. ¿No? Lo cual quiere decir que posiblemente estén comenzando a abrir escuelas privadas particulares, ¿no?, que no están dando aprendizajes de calidad. Y claro, las personas piensan, ¿no?,
que las escuelas particulares te van a ofrecer una mejor educación. Efectivamente, eso es algo que mucha gente lo tiene metido ya como en el subconsciente, de que realmente probablemente la escuela privada o la educación privada puede ser de mejor calidad que la educación estatal. Sin embargo, en estos últimos resultados no refleja realmente eso, ¿no? Sí, las escuelas privadas se han estancado, ¿no? Bueno, a nuestros amigos que a esta hora de la mañana están en sintonía de la radio, queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos de la cabina, que es el 619-0664, el 330-8487 y también nuestra línea gratuita para nuestros amigos que se encuentran en el interior del país. Claro que sí, nuestra línea completamente gratuita a nivel nacional 0800-00071. Llámenos, participe. De repente tienes alguna pregunta, aquí contamos con el especialista para que pueda resolver todas tus dudas. Ahora, vamos un poco a la educación rural. Ellos en el 2012 han, digamos, han subido, están mejor que, han estado mejor dicho, en el 2013. ¿Cómo les ha ido a ellos? Sí, como lo decía, las escuelas rurales han mejorado, ¿no? Sí. Desde el año pasado han mejorado en 4 o 5 puntos más o menos, y en el nivel satisfactorio, o sea, hay un poco más de niños en el nivel satisfactorio, ¿no? Y también, a ver, para que uno pueda decir que mejoran los aprendizajes según la evaluación central, es que tienen que aumentar el porcentaje de niños en el nivel satisfactorio, pero también tienen que disminuir de niños en el porcentaje del nivel en inicio, que es el nivel que está más bajo, digamos. ¿No? Esas son, digamos, las dos. Entonces, en los dos casos, en el nivel satisfactorio han aumentado sensiblemente, pero más, incluso el porcentaje es más, ha subido más, digamos, en el nivel en inicio, en el sentido de disminución de niños. Porque al disminuir los niños quiere decir, en el nivel en inicio, en el nivel más bajito, quiere decir que en la escuela en general está haciendo cosas para que los niños se ubiquen en niveles superiores. Okay. Claro, ahora, lo que llama mucho la atención es que la mayoría de las instituciones educativas que contaron con acompañamiento pedagógico a docentes muestran mejoras importantes en el nivel del aprendizaje, especialmente en Ayacucho, Cajamarca, en Lima Provincias, Moquegua, Puno y Tacna. O sea, es importante de todas maneras que el docente esté preparado psicológicamente y para que pueda llevar pues todo este aprendizaje y subir pues, ¿no? estos porcentajes. Así es, ¿no? O sea, ahí, digamos, nos damos cuenta de que hay docentes comprometidos y además regiones en general comprometidas. Exacto. ¿No? Porque, como decía, está interviniendo este programa estratégico global de aprendizaje, el PELA. Se están diseñando, digamos, materiales especialmente para estas zonas rurales, ¿no? Entonces, por eso posiblemente han comenzado a aumentar. Fernando, pero yo quisiera de repente hacer hincapié en algo muy, muy importante. Tú has mencionado de que efectivamente hay 3 niveles, el nivel satisfactorio, el nivel en proceso y el nivel en inicio, y que ha habido algunas mejoras en algunos aspectos de lo que representa comprensión lectora y la resolución de algunos problemas en matemática. Pero esta actividad o estos procesos beneficiosos para la educación no solamente se trabaja desde el punto de vista educativo, sino que el padre de familia juega un papel importante dentro de su papel digamos, la familia es el núcleo de la sociedad y de alguna forma también contribuye a la educación de sus hijos. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a los padres para que sigan mejorando esos niveles educativos? Así es, como bien tú lo has dicho, el compromiso es, digamos, de los directores, de los docentes y de los padres de familia. ¿Qué pueden hacer los padres de familia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lectura y matemática? En general, una cosa muy importante es que los resultados les va a llegar a las escuelas impresos, ya como reportes, ¿no? O sea, a ver, para ponernos en orden, o sea, uno es el reporte que va a padres de familia, otro es el reporte que va al docente y otro es el que va el reporte al director. Todo este paquete lo recibe el director de la escuela, ¿no? Y él se encarga de repartirle al docente, y el docente luego tiene la tarea de darle a cada uno de los padres de familia este reporte, ¿no? La escuela tiene el deber, ¿no? Y el padre de familia tiene el derecho y también el deber de enterarse de esos resultados en medio de una reunión donde se le expliquen, por ejemplo, estas cosas que estamos hablando, o sea, en qué consisten los niveles, qué cosa quiere decir que mi niño esté en el nivel satisfactorio, en el nivel en proceso,
cuáles son las dificultades. Y cómo ayudarlo en todo caso. Así es, cuáles son las dificultades. O sea, en la S más o menos tú puedes ver, incluso, acompañado con el profesor, qué dificultades ha tenido, o sea, por qué está en el nivel en profesor, qué es lo que le falta. Pero además, como tú dices, a partir de identificar estas dificultades, ver qué vamos a hacer para mejorar. Entonces, en el reporte de padre familia hay una sección de recomendaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto, como decía, es el padre familia tiene que pedir los reportes de resultados de su hijo, ¿no? Que van a estar llegando a las escuelas entre mayo y junio, ¿no? Estos resultados ya están en red, pero impresos van a llegar entre mayo y junio. O sea, ya estamos en mayo. Claro. Sí, ya deben salir los primeros resultados. Ya han comenzado a distribuir, ¿no? Pero como ustedes entenderán, son 500.000 niños evaluados en segundo grado de primaria, son 500.000 reportes, digamos, que están distribuidos en todas las regiones del país, ¿no? Entonces, algunos va a tardar un poco más porque la distribución es gigantesca, ¿no? En lectura, por ejemplo, se recomienda que los padres les lean a los niños, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, puedes leer un cuento con él. El padre puede leer una parte, el niño puede leer otra parte, conversar sobre la lectura. O antes de ir a dormir, ¿no? De repente podemos agarrar una lectura y leerle y de repente... Que empiece leyendo él, si ya se cansó de repente, podemos leerlo, entonces ya, digamos que tiene ya una costumbre ahí, ¿no? Sí, hay una a la hora de dormir, lo que sí no hay que verlo también es que por más que sea muy placentera la lectura a la hora de dormir, si el niño puede quedarse dormido. O los dos se quedan dormidos, el papá y el chico, que a mí me ha pasado. Pero sí, o sea, en la noche, pero no solo en la noche, o sea, también tomarlo como una actividad, como un hábito, como de la mañana, de la tarde, conversar sobre la lectura, no hacer preguntas tipo escuela de a ver qué pasó aquí, qué pasó acá, no, sino conversar sobre la lectura, ¿no? ¿Qué te gustó? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Cuéntame, a ver, y el papá tendría que mostrar interés también en lo que está diciendo su hijo, ¿no? Claro, hay que dejar de lado el televisor, porque generalmente es lo que más le entretiene a los niños. Claro, Cintia, y probablemente estos niveles satisfactorios o esos buenos resultados en cuanto a las evaluaciones puede ser de que de alguna forma los padres estén mejorando también sus niveles de lectura, porque digamos, algunas veces algunos padres de familia se han visto un poco distanciados de lo que son libros, de lo que son revistas, de lo que son periódicos, y muchas veces los niños aprenden por imitación. Entonces, si a tu hijo que está en segundo grado, está en cuarto grado de primaria, desde ya él ve que su papá lee, lógicamente que el niño tiene que, por conducta, también asumir de que realmente la lectura le hace bien, y eso ya le va creando un hábito pues de por vida, ¿no? Así es, claro que ¿no? sí. Muy bien, son 8 de la mañana con 23 minutos.